Corría el verano de 1944, y una pareja de ratoncitos, Enrique y Lucía, acababa de comprar un ranchito en la comunidad de Frankfurt del Meno, Alemania. La bella pareja estaba planeando tener su primera camada, por lo que, estaban ocupados en que todo en su acogedora madriguera quedara perfecto para la llegada de sus lindos bebés. La sala, el cuarto de juegos, las habitaciones, el granero, todo debía ser perfecto para la llegada de ese día. Dispuestos a comenzar una vida plena en su nuevo hogar, los señores ratón comenzaron a cultivar sus propios alimentos, abasteciéndose de todo lo necesario. Todo parecía ir bien hasta que los ratones se dieron cuenta que la comida que habían cultivado se había infestado de insectos y ácaros, y si no controlaban la plaga a tiempo, la comida podría llenarse de insectos echando a perder meses de trabajo, por lo que decidieron buscar ayuda. Mientras buscaban una solución en la tienda de abarrotes, el señor ratón vio un cartel que decía: ¿Problemas con insectos? Llame pronto al 55 55 23, Don Paratión estará a su servicio. Mira Enrique, podemos llamar a ese tal Paratión para que nos ayude. Sí, querida, me parece buena idea. Necesitamos ya a un experto y no podemos seguir buscando. Llamaron apresuradamente al número del cartel, y al día siguiente Don Paratión estaba en la puerta de su casa. Muy buenas tardes, ¿en qué puedo afectarles? ¿Ayudarles? Dijo Don Paratión. Los señores ratón le contaron todo acerca del problema en sus cultivos con los insectos y lo desesperados que estaban por ayuda. Claro que puedo ayudar, dijo Don Paratión. Mi trabajo básicamente consiste en la eliminación de insectos picadores y succionadores. No se preocupen que los ácaros se encuentran en mi lista y los puedo eliminar fácilmente. También actúo como veneno por contacto, ingesta o inhalación, pero nada grave. Lo importante es que sus cultivos estén libres de insectos. Estarán dispuestos a aceptar los términos. Preocupados por la pronta llegada de sus crías, los señores ratón aceptaron contratar los servicios de Don Paratión, y solucionar lo más pronto posible su problema. Al poco tiempo, los cultivos estaban libres de las plagas, por lo que los señores ratón estaban muy felices por haber solucionado el problema a tiempo. Además no tuvieron pérdidas económicas y Enrique pudo sembrar aún más comida para sí mismo, pues era un fan de la comida, más que Lucía. Habían pasado 10 días desde que la pareja de ratones había contratado los servicios de Don Paratión, y Enrique no se había sentido bien en los últimos días, pues en ciertas ocasiones presentaba debilidad y fatiga, tenía dificultades para hablar, respirar, y parálisis en ciertas partes de su cuerpo. Lucía por su parte también tenía días malos con mareos y visión borrosa, pero nunca tan graves como Enrique. Acudieron a distintos médicos pero nadie los ayudaba a salir por completo de sus malestares. En busca de mejores respuestas, buscaron un doctor más, quien tras hacerles estudios más detallados, determinó el origen de sus síntomas. La doctora les preguntó: Ustedes tienen cultivos, ¿cierto? Sí, pero ¿eso qué tiene que ver con mis síntomas? ¿Utilizan algún tipo de producto para controlar plagas? Sí, los que ofrece Don Paratión son muy efectivos. ¿Don Paratión? Pero si está en la lista de los más buscados de la Interpol. Se descubrió que es muy tóxico para nuestra salud y para el ambiente. Si saben dónde está, deben denunciarlo ante las autoridades. ¿Mis hijos? ¿Estarán bien si yo también me expuse a ese Paratión? Por suerte usted no estuvo expuesta a grandes dosis del plaguicida. De haber sido así, en unos 6 meses tendría efectos similares a los de su esposo o incluso peor, como daño hepático. A pesar de esto, sus hijos no tendrán daños ya que Don Paratión no tiene capacidad de bioconcentración debido a su bajo logaritmo del coeficiente de separación octanol-agua, y a su escasa persistencia en el medio ambiente. ¿Qué haremos ahora? ¿Cómo cuidaremos de nuestros cultivos sin Don Paratión? Existen más alternativas, señor. Pueden optar por controlar las plagas con hongos, bacterias y virus benéficos. Usar extractos o aceites vegetales y preparados minerales como la cal, azufre o ceniza. Incluso pueden realizar prácticas de cultivo que diversifican el agroecosistema como la asociación y la rotación de cultivos, cultivos trampa y cultivos repelentes. La pareja de ratones, impactados por lo que les dijo la doctora, acudieron a las autoridades para denunciar a Don Paratión, quien fue detenido por las autoridades de inmediato. Alto ahí, Don Paratión. Queda bajo arresto por ser un insecticida organofosforado, ser sumamente tóxico sin importar su vía de exposición, por causar efectos adversos como hemorragia y escurrimiento nasal, tos, dolor de pecho,
dificultad respiratoria y contracciones musculares involuntarias. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Actualmente el señor Enrique se encuentra bien de salud debido a que ya no está expuesto a domparación. De no haber actuado a tiempo, hubiera sufrido necrosis de hepatocitos y disminución de síntesis de ATP en el hígado después de 20 días por su exposición frecuente y con dosis altas de comida contaminada. La señora Lucía se encuentra bien de salud debido a que ya no está expuesta a domparación. De no haber actuado a tiempo, hubiera sufrido disminución de glucógeno en el hígado e incremento de lípidos de 6 semanas de su exposición. La familia de ratoncitos siguen viviendo en Frankfurt felices y sin usar más compuestos organofosforados. Sus hijos están libres de los daños de domparación. Domparación logró escapar de la cárcel hacia otros países, donde también fue expulsado por sus daños a la salud y al ambiente. Actualmente se encuentra en México donde sigue haciendo de las suyas.